tardes, aquí desde Roca Eterna en Haines City, Florida. Le damos gracias al Todopoderoso por el honor y el privilegio de poder venir a ustedes para poder enseñar la Torá. Y hoy creo que esta noche va a ser un poquito interesante. He estado enseñando en las mañanas de los estudios de metodología acerca de mi gira hacia Turquía, Roma y Grecia. Ya completamos los 4 capítulos que quería cubrir de los lugares en los cuales nosotros visitamos. Ya la semana que viene vamos a comenzar con el capítulo 8 del libro de Romanos, continuando nuestro estudio del libro de Romanos. Cuando terminemos con el libro de Romanos, va a haber un lapso de tiempo en el cual no va a haber estudios en la mañana los miércoles, por lo menos un mes, porque necesito el tiempo de prepararme para lo que quiero hacer. Entonces, si sigo enseñando los miércoles todo el tiempo, pues se me hace difícil prepararme. Porque voy a comenzar el estudio del libro de Apocalipsis, en el contexto cultural, en el contexto histórico y del templo y del Antiguo Medio Oriente. Así que va a ser mucha información y va a ser, obviamente, son 22 capítulos, se va a tomar tiempo. ¿Okay? No estoy pensando que va a ser algo rápido, sino un tipo de maratón que vamos a tener nosotros. ¿Okay? Estoy enseñando, no iba a enseñarla para allá, pero comencé a leerla. Y algunas cosas me llamaron la atención. El sábado también voy a tener privilegio. ¿Quieren que enseñe también? Ok. El sábado, si yo enseño, pues enseñaré algo conectado con la Torá. Por cierto, me voy a enfocar en el capítulo 11 y 12 del libro de Levítico el sábado. Vamos a hablar de las comidas, repasando algunas cosas, y vamos a utilizar lo que es nuestra gira, explicando las comidas sacrificadas a los ídolos y cosas así. Así que necesito que me recuerden eso para que no se me olvide y enseñe otra cosa. Okay. Entonces, vamos al capítulo 9. La parashá de esta semana contiene 17 mandamientos, si recuerdo. 17 mandamientos. Y no vamos a cubrirlos todos. Vamos a cubrir unos cuantos. Y yo quiero darle un poquito de contexto. El servicio del templo, al igual que las ofrendas, es el área más descartada, más discutidas, más malentendidas que hay. Yo no entiendo por qué las personas hablan acerca de Yeshua como una ofrenda y no tienen la menor idea de lo que representaba el Cordero. Es impresionante. Entonces, cuando yo escucho algunas de estas cosas que me ha tomado mucho tiempo poder tener un entendimiento básico. Ahora mismo yo llevo estudiando el libro de Hebreos desde el 2005. Pero estamos hablando estudiándolo, no leyéndolo, tratando de buscar la información. Y yo creo que esta tarde, terminé de estudiar a las 6:40. Este tema, basado en algo que encontré hoy, que ya yo tenía un entendimiento, pero no encontraba la referencia. Y yo le enseño las cosas y no tengo la referencia. Salimos directo para acá. Pero era lo que yo necesitaba para entender las palabras de Yeshua. Yo leía, especialmente la gente de ciencias bíblicas y los que quieren descartar lo que es la validez de la palabra. Cuando Yeshua habla acerca de coman de este pan que es mi carne, ¿sí? Pues ahí critican eso. No, similitud con el Antiguo Medio Oriente, con el paganismo. Entonces, a mí siempre eso me llamó la atención porque yo decía, obviamente en la palabra tiene que haber algunas cosas que o no entendemos el contexto, no entendemos su contenido, no entendemos el punto histórico. Y leí hace tiempo algo acerca de ese texto y se me olvidó dónde estaba. ¿Okay? Estudiando la parashá de hoy, cuando llegó el capítulo 10, repasando los mandamientos. ¿Okay? Por cierto, esta es una tesis lo que yo voy a hacer hoy. Yo iba a hablar del capítulo 9, iba a hablar de otras cosas, pero me voy a enfocar solamente en eso, porque quiero tomar el tiempo completo, lo máximo, para poder explicar una tesis. Mi maestro me dio el consejo, preséntalo como una tesis. Lo entiendo. Llamé a mi hermana Lisa para preguntarle. El momento que se lo mencioné, ella dice, I get it. Llamé a Juan, le dije, Juan, conseguí esto. Llamé a Joe 3 veces, pobrecito, lo tengo loco. Y cuando no lo conseguí, hablé con la esposa para que hablara con él. Porque quería estar seguro de algunos elementos dentro de una tesis. La tesis es basado en lo que se encuentra en el capítulo 10 del libro de Levítico, de un evento que ocurrió con la muerte de Nadab y Abiú.
Algo me llamó la atención. Recuerden, yo llevo estudiando el libro de Levítico, es mi libro favorito, y el libro de Hebreos por mucho, mucho tiempo. Pero nunca capté lo que capté hoy. Y a eso me llamó la atención. Y yo comienzo con mis recursos a buscar toda la información con las palabras de lo que estoy leyendo. Como entiendo el antiguo Medio Oriente, como entiendo el servicio del templo, y puedo entender algunos conceptos. Pues entonces cuando yo vi esa palabra específica, pues empecé a hacer las llamadas y buscar para validar la información. Y quiero presentárselas a ustedes. Vamos a leer el capítulo 10 primero. Cuando leemos el capítulo 10, yo voy a hacer unos comentarios vamos a construir la tesis. Porque si esto es correcto, entonces ahora podemos entender el por qué el cordero se tiene que comer dentro de la ciudad y por qué el cordero tiene que ser el animal que se usa para el Corbán Pesaj, porque en Egipto el cordero representaba la autoridad y el poder de el faraón que representaba a Satán. ¿Me está siguiendo? Ok, perfecto. Entonces, recuerda que el tema principal de la Biblia es ¿qué, pastora? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Que Dios va a ¿qué? El micrófono. ¿Va a eliminar qué? Ahí es donde entra nuestra tesis. Pero ¿cómo es que ocurre eso? ¿Y cómo es que el templo revela el mecanismo ritual que está enviando ese mensaje? Esa es la clave. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo es que el servicio del templo te está enviando ese mensaje? Como yo dije, las ofrendas del templo eran ¿para qué? Para purificar el tabernáculo. Vamos a ir rapidito. Levítico 16. Y es interesante que capté, cuando venía en el carro puse la Biblia, escuchando la Biblia por audio. Lea el versículo 1 del capítulo 16. Mira qué interesante lo que vamos a captar aquí. Habló Adonai a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron. Un momentico, entonces estamos viendo que eso ocurre en el capítulo 9, capítulo 10, y habla acerca del día de expiación más tarde. Pero en el medio hay otros capítulos que está describiendo algunas cosas. Qué interesante. Quiere decir que esto no está en una cronológica. La historia no es en cronológica, porque si fuera así, el capítulo 16 fuera inmediatamente del capítulo 10, ¿no? Entonces, pero es lo que se llama Kedushá, santidad, Kedoshim. Está hablando de conceptos de santidad aquí, ¿ok? De santidad con la comida y con esta cosa. Ok, entonces, cuando leemos el versículo 15 y 16 del capítulo 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Siga. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Adonai y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces. Ok, perfecto. Cuando leemos el versículo 28, 29, 30 y 31, por favor. El 27 en adelante. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, Entonces, su carne. Esos animales eran llevados fuera del campamento, como dice aquí. Pero en el libro de Números capítulo 29 nos habla acerca de los musaf. Pero vamos a seguir leyendo aquí, yo explico eso después. El versículo 28. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas.
y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Y dice el versículo 33, dice. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará la expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Perfecto, había expiación, había perdón. Esto es importante. Entonces, ¿cómo es que la Biblia contrasta lo que hizo Yeshua lo que hizo Dios a través de Yeshua, comparado a lo que hacía Aarón, Dios a través de Aarón para el pueblo? Voy a repetir eso. ¿Cómo se contrasta lo que hizo Dios a través de Yeshua para el pueblo versus lo que hizo Dios a través de Aarón para el pueblo? ¿Cuál es la diferencia? Porque ese es el conflicto y el argumento en Hebreos capítulo 7, 8 y 9. Uno vive y otro muere. Aarón muere, la línea muere, por eso necesitan sacerdotes todo el tiempo. Pero Yeshua vive para siempre, está sentado a la mano del Padre. Eso está claro. Pero ahora entiendo otro contraste que tiene que ver con el libro, el capítulo 10, cuando vamos el versículo 5 en adelante. ¿Okay? Por cierto, vamos a leer el versículo 1. Son 20 versículos. Vamos a leer los versos. Y yo quiero traerle a ustedes una tesis que si lo presento correctamente hoy, vamos a poder entender las diferencias del por qué se requería un día de expiación para limpiar las impurezas del templo. Y lo que hizo Yeshua, que trajo remisión para limpiar la tierra de la muerte. Muy diferente. Y caí en cuenta cuando entendí que las ofrendas de pecado, en este tipo de situación, cuando los hijos de Aarón pecaron, que Moisés, cuando los hijos de Aarón hicieron la ofrenda por el pecado y después entraron ilícitamente para el lugar santo y allá murieron por el fuego de Dios, Aarón y sus hijos no comieron de las ofrendas santas. Y Moisés, él está reclamando. Y yo he leído eso 1000 veces, pero hoy lo entendí. Y yo digo, eso enseña que mientras más uno estudia, menos uno sabe. Y a veces uno da por entendido las cosas y no le ponemos atención. Y cuando yo leo lo que Moisés le dice a Aarón, ahí fue en donde caí en cuenta. Y en ese momento mi esposa te puede decir el grito que yo di en mi oficina. ¿Sí o no? Que se están riendo de mí. Tuve que salir de la oficina y estaba como un niño pequeño. Porque inmediatamente salió a mi mente lo que Yeshua dijo en Mateo 26. Esta es mi carne. Simbólicamente, obviamente, el pan representaba la carne. Va a ser devorada, va a ser comida. ¿Cuál es el significativo de eso? El mundo que no cree en el servicio del templo, y el mundo que no estudia las ofrendas, y el mundo que hace al contraste con el paganismo, no entiende el simbolismo, lo que representan estas cosas. Ahí comienza mi búsqueda. Y yo tenía una referencia hace mucho tiempo y la encontré. ¿Ok? Así que quiero presentarle la tesis a ustedes. Estoy trabajando en esto, estoy continuamente desarrollándolo. Lo pude entender. ¿Sabe por qué? Porque entendía que cuando Yeshua dijo esas palabras, el día de Pesaj, esta es mi carne, ahora coman, y este es el vino, o en otras palabras, mi sangre, que es derramada para remisión. Es interesante que él no dijo, tome mi sangre en ese momento, ¿verdad que no? Yo necesito que alguien me ayude a validar en las redes, o Juan o alguien, a ver si en algún momento dijo, beban mi sangre. Porque es que no recuerdo y quiero enseñarlo bien. ¿Ok? Pero lo que yo entiendo fue que esta es la sangre del convenio derramada por remisión de los pecados. La palabra remisión. La palabra remisión representa ahí áfesis. ¿Y qué representa la palabra áfesis? La remisión de una enfermedad que no tiene cura, que es la muerte. ¿Me siguen, no? ¿Están conmigo? Perfecto. Entonces, ¿qué dice?
En ti permanece, exacto. Pero ¿cuál es el contexto completo de eso? Al principio, ¿Juan qué? ¿Juan qué? Que tiene que ver con convenio también, recuerda de eso. Porque cuando se bebía vino, que representa sangre, era una señal de convenio. Y el pan también era como hizo Abraham cuando comió pan y bebió vino con Melquisedec. ¿Me están siguiendo? Por eso habían libaciones en el templo. La libación en el templo era una representación de convenio. Entonces tenemos que considerar que esos términos tienen un contexto del templo también. Ajá, es una metáfora, exacto. Mami, el micrófono, por favor, mami, porque estoy hablando con mi esposa. Que después no digan que estoy echando los perros a una señora. Eso así dice en Venezuela. Sí, ya me acusan de cuanta cosa. Así que tengo que tener cuidado como hablo en las redes. No, que si seguimos leyendo, también dice que Él es el pan que descendió del cielo. Es obvio que todo es metafórico. Y que así como dice, no como vuestros padres comieron el maná, murieron. El que come de este pan vivirá, nadie se lo va a comer. O sea, es obvio que... Pues hay metáforas. Él dice, yo soy el pan, Él no es un pan literal. Dicen que Él es el Cordero de Dios, Él no es un Cordero literal. ¿Sabes? Son metáforas que la Biblia usa para representar un mensaje. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Ok, perfecto. Entonces, vamos a leer el capítulo 10 del libro de Levítico y lo tengo en la pantalla que lo pueden leer conmigo. Ok, pastora, por favor. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño que él nunca les mandó. Ok, vamos a hablar a través de estos versos para explicarlo un poco mejor, ok. El incensario, eso se llama un sincretismo. Ellos hicieron algo que no se suponía que hicieran. Okay, recuerden, es importante. El que él no les había ordenado. El que fue ungido para ser el sumo sacerdote fue Aarón. Y agarraron un incensario. Es interesante que lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel. Cuando Coré trató de usurpar o trató de ilegítimamente buscar el trabajo de Moisés. Y Moisés le dice, cada uno agarre su incensario de oro o su incensario. ¿Okay? Y tuvieron que ahora tomar, era forma de juicio. Entonces, de acuerdo a lo que es el antiguo Medio Oriente, de acuerdo al comentario de Zondervan, muy probable era una especie de sartenes de mango extendido que también servían para retirar los carbones ardientes. Se usaba como altares portátiles porque de hecho el incienso era quemado en ellos. En Egipto, oigan esto, en Egipto también se usaban para quemar incienso cuando la gente quería protegerse de las fuerzas demoníacas. Para un paralelo estrecho en la Biblia, Números capítulo 16, versículo 46 al 50 lo dice. ¿Ok? Cuando dice, pero al día siguiente toda la congregación, los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros sois los que habéis sido a causa de la muerte del pueblo del Señor. Y ahí fue cuando le dijo, cada persona agarre su incensario y vamos a ver juicio aquí. ¿Ok? Entonces, esto tiene un contexto que tenemos que siempre estar entendiendo constantemente para entender por qué usa ese vocabulario. Recuerda que en el antiguo Medio Oriente, en Egipto y en otros lugares utilizaban los incensarios para proteger de los demonios, como lo dice ahí. En Israel no era para eso. Okay, era un procedimiento y un rol diferente. Entonces, cuando Nadab y Abiú están un poquito ebrios, entonces entran si no tienen la autorización. Okay. Entonces ahí es cuando pagan. Ahí es importante que ustedes entiendan la importancia de proteger los espacios sagrados. Que no podemos abusar de los espacios sagrados porque Dios no le complace cuando las personas abusan y van más allá del umbral de los santos con el sincretismo, trayendo cosas que Él no ha dicho que se pueden usar. Porque aquí lo dice. Dice, el que Él no les había ordenado. Hay muchas personas hoy día que quieren tener el sincretismo, pero guardar Torah, pero guardarlo del sistema religioso donde salieron. Y ese es el peligro que hay. Cuando nosotros continuamos mezclando lo santo y lo profano. Hay personas que conozco literalmente,
que este domingo pasado estaban enseñando en una iglesia en el día de resurrección católico y ellos supuestamente guardan Torah. Eso no tiene lógica. Yo lo conozco que son americanos. Y lo pone en Facebook como si fuera, y lo peor que eran mis estudiantes, que ellos saben. Pero como yo era tan extremo, de acuerdo a ellos, pues se fueron, ahora están comprometiendo la verdad porque encontraron justificación para hacer lo que querían hacer. Pues yo sigo mi camino, yo tengo que seguir la nube. Entonces después que no se quejen cuando mezclan lo santo y lo profano y después las cosas no les salen bien, porque el Eterno de Israel no puede compartir su gloria con nadie. Ok, seguimos. El versículo 2 en adelante, por favor. Y salió fuego de delante de Adonai y los quemó y murieron delante de Adonai. Entonces dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló Adonai diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moshe a Misael. Ok, ya va, hay un silencio de Aarón. Y hay un luto que él no pudo hacer. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa con ese silencio? El silencio de Aarón contrastaba con el fuerte lamento que generalmente acompañaba el luto. En el antiguo Medio Oriente, como todas las religiones, tenían que ver con el inframundo y el luto y rituales funerarios. Por eso es que a Aarón se le dijo, no se puede rasgar tus vestimentas y no puedes tener luto, porque él estaba ordenado, santificado y dedicado para el Eterno. Recuerden, quiero recordarle a la audiencia que los que murieron, Nadab y Abiú, fueron dedicados, ordenados, consagrados e ungidos. Y Dios no toleró la falta de respeto de las cosas santas. Recuerden eso antes de inventar un nuevo sacerdocio. Solamente recuerden eso. Si Dios trae juicio en su casa con los que Él permitió ordenar, santificar, consagrar y ungir, ¿qué usted cree que nos va a ocurrir a nosotros que llegamos ayer? Por eso es que a la gente no le gusta el libro Levítico, porque te confronta con lo que Dios dice que se debe hacer y sus cosas santas. Si tú evitas el libro Levítico, puedes comer cerdo, puedes comer marisco, puedes comer, hacer lo que tú quieras, puedes inventarte un nuevo sacerdocio, puedes inventarte todo lo que tú quieras porque no sabes separar lo santo y lo profano. Vamos a seguir leyendo. Y llamó Moshe a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moshe. Ahora el versículo 6 y el versículo 7 son mandamientos. Dentro del versículo 6 nada más está el mandato 1.48 y el 1.49. Prohibición para los Kohanim de entrar en el templo con el cabello largo y prohibición para los sacerdotes de entrar en el templo con las ropas desgarradas o desarregladas. Vamos a leer el versículo 6. Entonces Moshe dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Y la razón es porque el templo no es para luto. Esta es muy importante la clave. Quiere decir, esto es lo que establece la primicia y la tesis que estamos ahora dirigiéndonos. El templo representa la esfera de la vida. Lo hemos hablado muchas veces en la metodología aquí. Miren al frente. El templo representa la esfera de la vida. Edén, santidad, orden, vida. ¿Ok? Y entonces, el ámbito fuera representa la muerte. Quiere decir que en el día de expiación, todo el servicio era para expiar o limpiar el altar, el lugar santo, el lugar santísimo, al pueblo, a los sacerdotes, de sus impurezas y sus pecados. Hay muchas personas que van a decir, cuando yo termine este tema, muchas de las personas, y voy a decir algo, y yo quiero que por favor entiendan mi corazón, ¿ok? Y esto va a probar un punto que estoy tratando de decir, lo voy a decir bien, mi amor, no te preocupes, ¿ok? Por favor entiendan mi corazón. Hay personas
que se pasan discutiendo, argumentando acerca de las ofrendas. Y cuando termina un estudio como este dicen, es muy complejo, es muy difícil. Pues entonces, ¿por qué tenemos opiniones de áreas que no estudiamos? Es solamente eso lo que quiero proponerles a ustedes. Si una persona lleva tanto tiempo estudiando un tema, es porque estamos aprendiendo a dominarlo. No quiere decir que vamos a estar 100% correcto, por eso presento una tesis para que podamos estudiarlos juntos. ¿Ok? Pero si usted no está estudiando esta área porque no le llama la atención, o no le han enseñado, o no le interesa, pues entonces vamos a limitar las opiniones de algo que no estamos estudiando. Porque entonces no es justo. Una persona está preparándose, quiere presentarle la información. El deber de la audiencia es considerarla, estudiarla, validarla, no creerla porque yo lo digo. Yo no quiero estudiantes así. Hay organizaciones que sigan a sus líderes ciegamente. A mí no me van a seguir así. No me sigan a mí, sigan la palabra y al Mesías. Él fue el que murió y resucitó por ustedes. Pero mi trabajo es presentar la información para que podamos caminar unánimemente en armonía con las Escrituras. Y si lo hacemos mal, nos levantamos, seguimos caminando. Pero no vamos a reinventar una eisegesis de algo que no entendemos. Cuando inventamos una opinión es porque no dominamos el tema. Porque la Biblia es completa y es correcta y es concreta. Entonces, el problema somos nosotros, todos. Ok, diciendo eso, este verso es clave. Léalo de nuevo, versículo 6, por favor. Entonces Moshe dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí se lamentarán por el incendio que Adonai ha hecho. Ok, el mandamiento 1.48 y 1.49 se encuentran dentro de ese verso. Vamos a leer un poquito esa información. Los ritos de luto y el aceite de la unción, el cabello desordenado y la ropa rasgada eran dos de las principales señales de luto. Otras señales incluían afeitarse el cabello o la barba. Por eso que no se permitía que se afeitara algunos lugares de la barba, porque representaba luto, las esquinas especialmente. En otros lugares se agarraban la barba y la arrancaban. Ok, muy importante. Entonces dice, ponerse polvo en la cabeza y aún hacerse heridas. Los musulmanes hacen eso hasta el día de hoy. Ok, están los sunni y los shiat. Los de Irán son shiite. Y ellos tienen un ritual que todos los años empiezan a hacer así, con unos cuchillos, y se cortan sus cuerpos. Nada nuevo. Fue adoptado por el Islam como un ritual, pero nada nuevo. Eso es parte de la adoración al inframundo. Generalmente el periodo de luto duraba 7 días. Aarón recibió la advertencia de no hacer todo esto porque contradiría su condición sacerdotal, que exigía que estuviera disponible para la ceremonia. Sería rebajar la santidad del santuario y la presencia de Dios si se interrumpía aquello que había sido puesto en acción con el aceite de la unción cuando fueron ungidos. Entonces, esto establece una primicia aquí, que el templo es la esfera de la vida. ¿Qué representa entonces cuando los sacerdotes comen las ofrendas? Las ofrendas era el recurso de comida para los sacerdotes y los levitas, claramente. Pero ¿cuál era la mentalidad del antiguo Medio Oriente y cuál era el mensaje del contraste que Dios quería llevar a la audiencia en el tiempo bíblico? Eso es lo que vamos a estudiar. Ya está tomando nota la pastora. No, pero vamos a seguir leyendo. Entonces, seguimos acá. El versículo 7. En el versículo 7, pastora, se encuentra el mandamiento 150. La prohibición para los Kohanim de salirse de la tienda de reunión durante el servicio del sacrificio. ¿Puede leer el verso, por favor? Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Adonai está sobre vosotros. Ok, perfecto. Quiere decir que si ellos estaban haciendo el servicio, no podían dejar el servicio por nada. Hay evidencia bíblica que cuando los romanos, en la destrucción del templo, el segundo templo, que los sacerdotes estaban haciendo el servicio en el altar y los soldados romanos estaban entrando, matando a todo el mundo, y los sacerdotes continuaban haciendo el servicio.
murieron haciendo el servicio. No pararon haciendo el servicio. Eso sí es valor. Tú vas a llevar la ofrenda y ves a los romanos matando a uno aquí y otro allá. Y tú llevando la ofrenda y llevas la ofrenda y mueres cuando llevas la ofrenda. ¿Crees que hemos sufrido nosotros algo? Nada. ¿Ok? Entonces, seguimos. El versículo 8. Y Adonai habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Ahí está, eso es muy importante. Y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. El deber de cada líder que guarda Torah es hacer exactamente lo que dice ahí. Y voy a ir un poco más allá. Si estamos siguiendo liderazgo que no le está enseñando lo que es santo, profano, limpio y impuro, por favor búsquese otro maestro. Porque el deber de cada líder no es reinterpretar la Biblia y dar su opinión. La educación del líder tiene que ser guiada y tiene que ser proyectada a la audiencia para enseñar a cómo caminar la Torah y cómo ayudar al pueblo a caminar. Roca Eterna ha sido el ejemplo perfecto de lo que estamos tratando de hacer aquí todos los maestros. Los hemos llevado de un punto de observancia a otro punto de observancia con el conocimiento de lo que están haciendo. Ellos han tomado las decisiones de hacer los cambios. Aquí nadie fue forzado a hacer algo. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Pero fue con la educación. Cuando usted entendió el Shabbat, lo hizo. Cuando entendió la fiesta, lo hicieron. Cuando entendieron cómo comer correctamente, lo hicieron. Cuando entendieron que Yom Kippur era 24 horas y no 23:30, lo hicieron. Tenía que decirlo. Pero fue con la educación. ¿Cuánto usted aprendió en nuestra gira a Turquía, Grecia y Roma? Muchísimo. ¿Verdad que sí? De cosas que pensábamos que sabíamos. El Nuevo Testamento. Para mí fue una de las mejores experiencias en mi vida fuera de Israel. Fuera de casarme contigo, mi amor. Y fuera de Israel, la mejor experiencia de mi vida. ¿Ok? Porque pude entender mejor algunas cosas que estaba leyendo. Porque lo vi, toqué, caminé. A igualito, la gente no quiere creer que uno puede hacer nada. Uno continúa enseñando, poniendo la evidencia. Y a su tiempo, el Espíritu verdadero de Dios les revelará. Porque el Espíritu verdadero, el Ruach HaKodesh de Dios, el Espíritu Santo, va a morar en un cuerpo que mantiene la pureza y separa la impureza. No el sincretismo. Seguimos. El versículo 10 dice: para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Pastora, ¿a quién se está refiriendo ahí? ¿A los israelitas o a los hijos de Aarón? Le está hablando a los hijos de Aarón. Perfecto. Eso no quiere decir que los israelitas no tenían tampoco, que no estaban exentos de aprender estas cosas. ¿Ok? El versículo 11 dice: y para que enseñéis, siga. Y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les ha dicho por medio de Moshe. Nos están enseñando los estatutos por medio de Moshe en nuestra congregación los sábados. Esa es la respuesta. Esa es la pregunta, perdón. ¿Cómo es posible que congregaciones después de 5 o 10 años todavía no saben hacer una liturgia en su congregación? ¿Cómo es posible? Ya tenemos tiempo. Estamos separando lo santo y lo profano. ¿Cómo es posible que nosotros todavía no estamos tratando de entender algunas cosas cuando el deber de los líderes, y eso es algo que yo hago con mis estudiantes, es importante que todas las personas que están conectadas conmigo, que por favor enseñen los mandamientos, eso es una tarea que yo doy. Si no lo hacen, se ve rapidito en los videos si están haciéndolo o no. Ya yo sé rapidito si lo están haciendo. ¿Okay? Ahora, yo entiendo que hay diferentes prioridades en diferentes congregaciones, pero es una semana larga. Se puede hacer un estudio durante la semana para que los hermanos nuevos puedan entender el por qué usted hace oraciones, el por qué se guarda la fiesta, el por qué comemos limpio, el por qué se hacen estas cosas. Nunca lo van a entender si seguimos la reinterpretación bíblica en vez de explicar lo que el mandamiento dice. Yo de verdaderamente pude mejorar y pude madurar un poco más cuando enseñé los mandamientos en cada porción de la Torah.
Usted sabe la circuncisión del corazón que yo tuve que tener. Porque habían cosas todavía que no entendía muy bien. Y cuando me enfoqué en el estudio de esas cosas, ahora tengo que tomar una decisión. Y lo que aprendí lo traje acá. ¿Ok? La Torá revela el corazón de la persona. ¿Okay? Las instrucciones de los sacerdotes debió haber incluido asuntos éticos como rituales, aunque el énfasis es probablemente sobre lo segundo. Deuteronomio 24:8 dice: cuídate de una infección de lepra para que observe diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas os enseñen. Los sacerdotes son levitas, por cierto. Voy a seguir, olvídate de eso. Como se le ha ordenado, así cuidaré de hacer. A veces no hay ni el punto de regresar a decir las cosas como que es obvio. Ok, entonces, el versículo 12. Siga, hermana, por favor. Y Moshe dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: tomad las ofrendas que queda de las ofrendas encendidas a Adonai y comedlas sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Ok, vamos a parar un momentico, porque te está dando una instrucción acerca de las ofrendas de paz y la ofrenda de pecado de purificación, ¿ok? O consagración. Tienen que comerlas. Sigan esa instrucción, porque esa es la instrucción que después, más tarde en el capítulo, Moisés va a reclamar de Aarón. Recuerda que los hijos de Aarón acaban de morir. Ok, ahora vamos a seguir leyendo. La comeréis pues en el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Adonai, pues que así me ha sido mandado. Perfecto, entonces, disculpe que le interrumpo, pero hay que hacer comentario. Ok, los sacerdotes estaban instruidos a comer de las ofrendas, ciertas ofrendas, no todas, algunas ofrendas en un lugar específico. No era ni en el lugar santo, ni menos en el lugar santísimo, ni en el área de los sacerdotes. Ellos iban a las cafeterías que habían en los edificios. Está Beit Hanitzot, está Beit Abtinas, está Beit Hamoked y está Beit Osrot. Hay 4 grandes edificios y habían cafeterías para que ellos pudieran comer allí. Y sabemos que esto es verdad, porque en cada lugar del Antiguo Medio Oriente, así como en el mundo greco-romano, y pudimos validarlo, yo creo que fue en Corinto, cuando pudimos ver que habían sobre 40 cafeterías de los templos paganos donde la gente iba a comer las ofrendas dedicadas a los ídolos. Exactamente lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 18 al 22. Exactamente lo que dice. ¿Ok? Entonces, sabemos que ahora ellos están encomendados al comer la ofrenda en el día de expiación. Esto es importante. Brinqué al frente un ratito para que entiendan esto para donde yo voy. En el día de expiación había un ayuno. ¿Verdad que sí? Nadie podía comer. El sacerdote, el sumo sacerdote, durante el servicio del templo no podía comer nada. Pero se hicieron ofrendas de las matutinas, el tamid. Después, entre la 1:30, a 11:30, entre las 2:30 a la 1, se hizo el musaf. Esas ofrendas se encuentran en el libro de Números, capítulo 29. Vamos a ir allá. Números, capítulo 29. Recuerda que ahí en Número 29 te habla de las ofrendas de Yom Kippur, que son musaf. Okay, muchas de ellas se tenían que comer. En el capítulo 10 del libro de Levítico habla de las ofrendas que ellos tenían que comer. Quiere decir que el mandamiento no puede ir en contra de Yom Kippur, no puede ir en contra del mandamiento acá. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Esperan que el día de expiación pase para comer la carne, porque tiene un periodo de un día entero para hacerlo. ¿Me están siguiendo? Pero no lo hacían durante el servicio del templo. Cuando se acababa el servicio, que bajaba el sol, entonces después comían, rompiendo el ayuno. ¿Están siguiendo? Porque eran de alto nivel de santidad y ninguna persona podía hacerlo. Ok, entonces Números 29, el versículo 7, hermana. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Y ofreceréis en holocausto a Adonai en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año. Serán sin defecto.
Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y el holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. Ok, ese es solamente para el día de expiación, eso no incluyendo la de mañana, la de la tarde. Y no estaba hablando de Azazel, de los 2 machos cabríos. Está hablando de lo que es el musaf. Repita conmigo, musaf. Se llama ofrendas adicionales. ¿Ok? Entonces, algunas de esas ofrendas tenían que comerla el sacerdote. Entonces sabemos que en el día de expiación, después del día de expiación, tenían que comer las ofrendas que eran dedicadas, que ellos podían, estaba prescrito para que ellos podían comer. ¿Estamos claros con eso? Ya establecimos que no fue durante el día de expiación, sino cuando el día terminó. Porque las ofrendas tenían un lapso de tiempo, la cual se tenían que comer dentro de ese lapso de tiempo. Esa es la clave. Ahora, vamos a hablar de lo que representa el comer la ofrenda. Esa es nuestra tesis. Y ahí es donde entra lo interesante. Ok, vamos a seguir leyendo ahora en el libro de Levítico capítulo 10. ¿Me están siguiendo? No podemos decir, no, yo pienso y no, yo creo. No, vamos a buscar los versos, vamos a establecer la tesis con una forma académica, porque esto puede traer confusión si se presenta erróneamente con conclusiones individuales. Tenemos que ser honestos, que es una presentación de una tesis, porque estamos investigando estas cosas y vamos a seguir añadiéndole o vamos a quitarle algo que está erróneo. Si yo voy y sigo verificando y enseñé algo que no está bien, yo lo arreglo, ningún problema, porque es una tesis y tiene que haber un peer review. Pero los peer reviews ocurren en el mundo académico con gente que estudian al mismo nivel. ¿Me están siguiendo? No va a ocurrir con una persona que nunca ha estudiado el tema, porque no va a llegar a ninguna conclusión porque no conoce los términos. ¿Cómo te lo puedo probar? Mi amor, estábamos en el carro, ¿verdad? Llamé a Lisa. Yo le dije 1 o 2 palabras y inmediatamente ella dice, oh my God, I got it. No le expliqué nada. Pero como ella entiende los conceptos, ella entiende los principios, el momento que le hice el framing, how do you say frame? Lo puse el marco de una manera que ella lo entiende. Oh my God, I get it. Porque ella entiende el tema. Juan Suárez, igual. Y Joseph Good, también. Pero no sabía el contenido del Antiguo Medio Oriente. Y me dijo, wow, eso es interesante. Vamos a hablar de eso mañana. Creó un ámbito de educativo entre mi maestro y yo. Podemos intercambiar. Créeme que mañana tenemos una reunión y vamos a estar hablando con esto y vamos a buscar esto y vamos a seguir interpretando esto. Es importante, ¿ok? Ok, entonces, seguimos. El versículo 13, por favor. Y la comeréis pues en el lugar santo, porque esto es para ti y no para dice tus en el hijos. lugar santo, en lugar santo. Tienen que saber dónde es en el tabernáculo y el templo. ¿Ok? Siga. Porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Adonai, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en el lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla levada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Adonai, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Adonai lo ha mandado. Y Moshe preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo... Ok, ya un momentico, déjame leer eso. Dice el versículo 17 y 18, la clave es el versículo 18. Dice, porque no comisteis la ofrenda por el pecado, en este contexto, hatat, que significa purificación, en el lugar santo. No está diciendo en el lugar santo, santo, porque no se podía comer nada en el lugar santo. Eso es algo que una persona lo lee y dice, estaban comiendo en el lugar santo. Dígame. Entonces los edificios que estaban añadidos al tabernáculo eran santos. Sí. ¿Y cómo eran santos? Por ejemplo, estamos en este edificio, ¿ok?
Ok, sabemos que las puertas que están para la entrada y la salida van hacia afuera. Quiere decir que este lugar es común. Todo el mundo puede entrar aquí. Está expuesto afuera. Pero las puertas de la oficina, aquella oficinita que está allí, que no apunta a la puerta, eso es separado. Eso vendría siendo más santo que el resto. Es como tu oficina, como tu cuarto en tu casa. ¿Ok? Si tu cuarto en tu casa tiene una puerta que da hacia afuera, es diferente. Si es espacio sagrado de tu familia o de tu matrimonio, pero está dando hacia afuera. Pero en una casa generalmente esa puerta no tiene accesibilidad a las puertas exteriores, porque es un espacio sagrado. ¿Están siguiendo? Entonces en el templo era así. Todos los edificios, cuando la puerta salía hacia afuera, era santo, pero había otros lugares en el templo. Yo tengo la aplicación. ¿Por qué estoy explicando todo esto cuando tengo la aplicación? Y nadie me lo dijo. Me dejan aquí describir las cosas con... Vamos a ver. Tenían un nivel de kedushá, exacto. Le voy a explicar para ir allí. Mire, vamos a ir a este edificio, The House of the Spark. Y vamos a ir el Bain Even. Este es el edificio. Oh, ese no quería ir. Ese es el segundo piso. Disculpen. Vamos a ir a Houston. ¿Ok? Vamos a ir al Labor. Perfecto. Este es el lavacro. Ahí estamos en el lavacro. Ese edificio, el Beit Aptinas. Están viendo esa puerta y están viendo esta puerta. Esta puerta dirige hacia el Azagá, el área del tabernáculo. Perdón, de sacerdotal, donde estaban las ofrendas. Ahí se ve el altar. ¿Ok? Esta puerta que está aquí también es parte de Beit Aptinas. Este lugar que vamos a entrar aquí es más santo porque hay otra puerta a la derecha y está aislada en el mismo edificio. Quiere decir que el edificio era de 100 codos de largo, 50 codos. Cuando yo pase esa puerta, va a tener una puerta que va hacia afuera. Quiere decir que este lugar donde me encuentro, como esa puerta está adentro, y cuando le doy aquí la vuelta y esta puerta dirige hacia la parte más santa, tiene un nivel más alto de santidad. Hay una geografía dentro de los edificios. ¿Ok? Entonces, cuando yo salgo, yo quiero salir por aquí. Ahí hay una puerta. Este lugar, solamente los sacerdotes podían estar allí. ¿Cómo yo lo sé? Porque si ves aquí en la puerta y yo volteo, ups. No lo ves aquí, pero lo ves allá. Mira acá. Ok. Usted está viendo ese punto aquí en la pared. No puedo mostrarlo acá. Pero hay en la pared, como una mesusa. Mira en la mano izquierda de la pared. Hay como algo que tú ves en la no sé explicarlo. Se ve, ¿verdad que sí? Es como en la esquina, en la puerta, hay un marcador. En el marco hay un marcador. Ese se llama se me olvidó la palabra ahora. Pero ese es el marcador. Esa puerta y en este lugar solamente los sacerdotes podían estar. ¿Ok? Entonces, Pispezim. Eso es lo que se llamaba. Aquí se reunía el Gran Sanedrín. Ahora, mira esta puerta. Aquí está. ¿Ve? Ninguna persona que fuera israelita o levita podía entrar a esta puerta, porque moría. El edificio es santo, pero el área donde estoy parado aquí es santa, pero tiene menos nivel de kedushá, de santidad. Cuando yo volteo y entro y subo, y la elevación te lo dice, hay una elevación. Ese edificio y ese lugar tiene un alto nivel, hasta la misma elevación te lo da. Entonces, si vamos a notar, esta puerta dirige hacia afuera. ¿Ve? Es santo, pero no tiene el mismo nivel de santidad que la otra parte del edificio. Y eso ocurre en todo el templo. Y igualito en el tabernáculo. Cuando yo hablé con el rabino Mackover, te voy a decir quién es Mackover, Rabbi Mackover. Rabino Mackover está rabino Ariel. Él es la autoridad del mundo en el templo en Israel. No hay otro que sepa más del templo en el mundo. Gracias al Eterno, tengo una cita con él en mayo. Gracias al Eterno. Va a ser un gran honor, te digo. Estoy tan feliz de servir al rey de Israel. ¿Ok? Y Mackover es el que le sigue.
cuando ya el rabino Ariel no esté, porque está muy anciano, el que va es Macover, que es amigo de rabino Persaf. Cuando yo fui a Israel hace 1 año y medio, 2 años ya, yo me reuní con el rabino Macover. Tuvimos una reunión muy humilde, muy amable. ¿Tú lo conociste también? Eso fue 1 año antes que tú y yo fuimos. ¿Ok? Cuando conocimos con el rabino Persaf. Que hablamos del altar. Entonces, yo le propuse a él, porque mi maestro me había enseñado cómo proponerle las tesis a los rabinos ortodoxos utilizando todos los recursos. Y él me permitió enseñarle el modelo del templo del tabernáculo que estamos trabajando, con las tiendas conectadas como el templo estaba conectado. Y yo le pude presentar la tesis, decirle, mire, ¿qué usted piensa de esto? Quedó mirando. Y yo le expliqué de las ofrendas más santas que no se podían comer en el templo, en el tabernáculo. Le dijo, perfecto, se alinea perfectamente con la halaja. Y por eso fue que yo les presenté a ustedes la imagen. No es porque necesito la aprobación de una persona, pero quiero verificar la información de los niveles más altos de conocimiento para no cometer los errores. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que yo espero de todos mis estudiantes, que hagan lo mismo. Que es importante para crear un tipo de credibilidad. Entonces, ya le contesté la pregunta. Perfecto, regresamos. Entonces dice, porque no comisteis, ¿qué versículo estaba leyendo? 16, 17 y 18. Dice, y Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado. He aquí que había sido quemado y se enojó con Eliezer e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, diciendo, pongan atención los próximos 2 versos. ¿Por qué no comiste la ofrenda por el pecado en el lugar santo? No está hablando del lugar santo del tabernáculo. Estamos claros en eso. Porque no se comía nada dentro del lugar santo o lugar santísimo. Está hablando de los lugares alternos. ¿Perdón? En lugares escogidos para poder comer las ofrendas. No se permitía comer las ofrendas en el área del altar o en el lugar santo, el lugar santísimo. Pero si tú lo lees y no tienes conocimiento de la santidad del templo, vas a cometer un error diciendo eso. Y si cometes el error diciendo que comieron en el lugar santo, entonces no hay una diferencia entre los dioses del inframundo y el templo de Dios. Porque ellos pensaban que Dios se comía la comida en su templo. Es una diferencia. Por eso era que las comidas se comían afuera. Para que nadie dijera que se estaba comiendo la comida dentro del templo y que pretendieran que Dios era el que estaba comiendo la comida. Muy importante eso, ¿ok? Los hermanos en las redes pueden comentar, siempre y cuando sean que estén de acuerdo conmigo. Dice, dígame. Sí, junto, pero no quiere decir que es en el altar, junto al altar. Recuérdate, son áreas. No pueden, sí, exacto, no, exacto, dice eso, pero es un vocabulario específico, porque entonces se contradice y se ve mucho como lo que es. Ok. No, el altar no, el lavacro. El lavacro estaba en otro edificio. Ok, dice, porque es santísima y os ha sido dada para quitar, voy a leer el versículo 17. ¿Por qué no comisteis la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Porque es santísima y os ha sido dada para quitar, oigan esto, para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante de Dios. Voy a leer eso de nuevo. ¿Cuántos de ustedes nunca habían captado? Los hermanos en las redes, en YouTube, pongan ahí. ¿Ok? Voy a leerlo de nuevo. ¿Por qué no comisteis la ofrenda por el pecado? Se suponía que se la comieran, ¿verdad que sí? Ok. En el lugar santo, porque es santísima y os ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante de Dios. He aquí, puesto que la sangre no había sido traída adentro al santuario, ciertamente debéis haber comido la ofrenda en el santuario tal como yo ordené. Santuario no solamente el lugar santo, el lugar santísimo, es el área. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? Ok. Recuérdate, si no entendemos la geografía del templo, esto conflige. La audiencia entendía esto.
La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Cuando entendemos las leyes del templo, entendemos estos textos sin ningún conflicto. Ok, pero dice, voy a leer el versículo 17, porque ahí me voy a enfocar por la próxima hora. Esa es mi tesis, este versículo. Ok. ¿Por qué no comisteis la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Porque es santísima y os ha sido dada para quitar la culpa de la congregación. Un momentico. Tú me dices a mí que comiendo una ofrenda por el sacerdote va a quitar la culpa del pueblo. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto eso? No la quitaba. Por eso los regañó. Dice, para hacer expiación por ellos delante del Señor. Recuerda que el templo las ofrendas eran ¿para qué? Para limpiar y expiar el altar, el lugar santo, lugar santísimo y todos los utensilios en el día de expiación. Era para limpiar del pecado que ellos cometieron. Entonces, ¿por qué el texto dice que era para quitar la culpa? Vamos a leer un poquito más aquí. Entonces, la importancia de comer la ofrenda por pecado. Ok, familia, quiero que se me concentren ahora, porque vamos a leer algunas cosas que a lo mejor ustedes nunca han leído o nunca han captado o no están preparados para aceptar, pero tenemos que estudiarlo. Esto nos va a dar claridad del por qué Yeshua dijo en Mateo 26, este pan representa mi carne, coman. ¿Para qué? Para remisión. Remisión representa ¿qué palabra? Áfesis, que representa ¿qué? Jubileo o remisión de ¿qué? De la muerte. Pastora, busque Hebreos capítulo 2. Ya lo he citado tantas veces esta semana. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, por favor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ok, ¿podía el servicio del templo resolver el problema de la muerte? ¿Podía resolver el problema de las abominaciones que traía impurezas al templo? Levítico 16, lo acabamos de leer. Por eso lo leí primero. ¿Tiene sentido? Perfecto. Entonces, el templo podía tener una función para purificar el altar, el lugar santísimo, el lugar santo en el día de expiación. Para continuar, y había una expiación, había un tipo de perdón. Era un perdón temporal, anual. Había un templo, había un sumo sacerdote. Ok, el libro de Hebreos fue escrito cuando el templo ya iba a ser destruido o durante su destrucción. Entonces el libro de Hebreos ahora comienza a ser un contraste del por qué Dios escoge a Yeshua como el sumo sacerdote, como un rey justo, Melchizedek, right? Para entonces interceder por nosotros, y la diferencia entre su sacerdocio con Aarón. Que Aarón va a morir, en otras palabras, no es que él va a dejar de ser sacerdote en la tierra, sino que el templo va a ser destruido. No va a haber más expiación. ¿Ok? Entonces el libro de Hebreos te está explicando la función de Yeshua, cómo Yeshua y su función fue para perfeccionar a la humanidad. En otras palabras, consagrarlos. Teleo es la palabra en griego. Es la misma palabra que Yeshua utilizó, la misma raíz, cuando Yeshua dijo, consumado es, en la cruz antes de morir. La misma palabra perfección en el libro de Hebreos es la misma palabra en griego que es consumado es cuando Yeshua está en la cruz. ¿Consumado en qué forma? It is finished. Ha sido terminado. Interesante. Entonces, vamos a hacer una tesis. Recuerda, la tesis. La importancia de comer la ofrenda por el pecado. Recuerda que esa es la base de nuestra tesis en esta noche. Los hermanos en las redes, ¿la están pasando bien? ¿Están siguiendo? ¿Están entendiendo? ¿Me están siguiendo bien?
Porque todo el mundo cita acerca de Pascua. Esta es la sangre del convenio que será derramada por remisión de los pecados. O este es el pan, esta es mi carne, coman. Ok. Y la gente se mofan de nosotros. No, pero eso suena medio pagano. No. Esto es un concepto que se utilizaba en el mundo antiguo. Tenía una definición. Mira lo que dice. El comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento dice de esta forma. Dice, se creía que la ofrenda por el pecado o de purificación absorbía las impurezas que se presentaban para ser remediadas. Este concepto de absorción ritual era común en el antiguo cercano oriente. Cuando era absorbida una gran cantidad, como en el día de la expiación, toda la ofrenda era quemada para eliminar así la impureza. Okay, dice, pero en la mayoría de las oportunidades, el hecho de que el sacerdote comiera las partes indicadas jugaba un papel en el proceso de purificación. Estudiosos sugieren que simbolizaba, oigan esto, un simbolismo, simbolizaba la santidad tragándose la impureza. ¿Quieren que lo repita? Ok. Exacto. Cuando el sumo sacerdote está comiendo la ofrenda, porque Dios no lo va a hacer, Él no come de eso. Todo el mundo entendía que cuando venía la ofrenda para purificar el espacio sagrado, cuando Él la comía porque era tan santo, era como el azazel. Cuando tú enviabas el azazel al desierto y ponías tus manos y te inclinabas al sumo sacerdote, esa es la única oportunidad cuando el pecado de Israel era transferido al animal. Ningún otro animal podía hacer eso, porque el pecado de Israel ya profanaba el tabernáculo automáticamente por lo que se llama contagio. Pero en el día de expiación, el sumo sacerdote inclinaba sus manos y confesaba el pecado, la ofensa y las abominaciones de Israel y la enviaba al desierto. Ni la carne ni la sangre se comía, ni se tocaba, ni se derramaba en el altar. Todo eso ocurría fuera del campamento. Yeshua no vino a quitar la muerte. Por eso murió fuera del campamento, no podía morir dentro del templo. Porque dentro del templo era para pecados involuntarios o era para la profanación del altar terrenal. Lo que vino a hacer Yeshua era para liberarnos de la muerte. El templo, la cual el templo no tenía ese tipo de función. ¿Ok? Voy a leer esto de nuevo. Dice, la importancia de comer la ofrenda por el pecado. Antes de hacerlo, lo voy a leer unas cuantas veces, pero vamos a leer el verso de nuevo. Lea el verso de nuevo, pastora. El verso 16, por favor. 10:16. 10:16. Y Moshe preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado a Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Adonai. Y la palabra culpa en hebreo es avon. Wow. Interesante. Ahora, ¿qué es lo que dice la costumbre del antiguo Medio Oriente? Vamos a ver. Se creía que la ofrenda por el pecado o de purificación absorbía las impurezas que se presentaban para ser remediadas. Este concepto de absorción ritual era común en el antiguo cercano oriente. Cuando era absorbida en una gran cantidad, como en el día de expiación, toda la ofrenda era quemada para eliminar así la impureza. Como era tanto, enviaban al azazel fuera. Y la otra cabra era la sangre era llevada al lugar santísimo, pero la carne la llevaban fuera del campamento. No se comía, no se ponía en el altar. Hay dos machos cabríos, ¿no? Uno para azazel, otro para el Señor. Pero el del Señor, solamente la sangre era aceptada en el altar. La carne era llevada fuera del campamento. Por lo que entiendo. Si estoy equivocado, lo corrijo. No hay ningún problema. No se podía. Nadie comía nada. Nadie traía ninguna ofrenda en el día de expiación. Solamente el sumo sacerdote hacía todos los requisitos. ¿Ok? Y él no podía comer nada hasta después del servicio. Y no eran de esos. Ok. No, eso no es lo que comía. Era del musaf.
las extras, las adicionales que se hacían para el día especial. Ok. Dice, miren interesante, dice, pero en la mayoría de las oportunidades el hecho de que el sacerdote comiera las partes indicadas jugaba un papel en el proceso de purificación. Estudiosos sugieren que simboliza la santidad tragándose la impureza. Cuando yo leí eso, yo di el grito en mi casa y fui donde mi esposa y dije, por fin entendí. Voy a seguir. Dice, pero en la mayoría de las oportunidades el hecho de que el sacerdote comiera las partes indicadas jugaba un papel en el proceso de purificación. Estudiosos sugieren que simbolizaba la santidad tragándose la impureza. Si era así, tienen razón al entender la explicación dada aquí por Aarón a Moisés, que reflejaba su temerosa precaución. La presencia de los cadáveres de sus hijos en la zona del santuario puede haber aumentado en gran medida el monto de impureza absorbida por la ofrenda de purificación, haciendo que fuera letal para el sacerdote, porque murió gente en el tabernáculo. Aarón no lo comió y sus hijos, porque entonces si lo comen, la gente va a pensar que están haciendo ofrendas al inframundo. Por eso cuando Moisés le da la respuesta y dice, y respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación por el pecado y su holocausto delante de Adonai. Pero a mí me han sucedido estas cosas. ¿Qué cosas? Se le murieron los hijos. ¿Ok? Y cuando él le explica, entonces Moisés dice, betaj, no hay problema, tranquilo. Pero tenemos que investigar por qué hay que comer la ofrenda para quitar la culpa. Y la palabra en hebreo es avon. Dígame, pastor. No, este no. Estamos hablando de Yom Kippur. Habían dos machos cabríos. Uno para Azazel y otro para... Sí. Ese no es el de Yom Kippur. No. ¿Ok? Eso es una de las cuando fueron ellos... que entraron después de su dedicación al octavo día e hicieron esto. ¿Ok? En su dedicación. ¿Están conmigo? No es el estudio normal, ¿verdad que no? No es el estudio normal, ¿verdad que no? Pues esta es la parashá. Ok. Dice, y como una ayuda a los lectores, no familiarizados con ciertos términos que surgen repetidamente, hemos incluido el glosario al fin del libro. Los asteriscos y en el texto indican que los lectores los términos que pueden encontrarse. ¿Ok? Entonces, tenemos una idea de lo que esto representa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, mira qué interesante esto. Voy a regresar aquí y vamos a leer en la próxima nota que yo tengo. Ok. Vamos a leer lo que es de culpa. Contaminación de impureza. Vamos a ir aquí. Contaminación de impureza. Este es otro comentario de lo que es contaminación de impureza. Recuérdate que había una impureza y dice, la impureza ritual es producida con el contacto con o el consumo de cosas contaminadas, como por ejemplo la sangre. Se la puede quitar solamente por medio de actos rituales diseñados para eliminar la impureza de la persona. Dichos actos transforman a la persona contaminada en alguien limpio. Por eso no se puede comer sangre. Por eso no se puede uno comer cerdo. Contamina el cuerpo. No podías poner eso en el altar. Contaminaba el altar. Lo que es pureza es importante entenderlo y estudiarlo. Algo que no se hace. Entonces, tengo otro comentario aquí. Yo creo que leí los dos, ¿no? Sí. Entonces, expiación. Él va a hacer expiación por la culpa, ¿no? Aquí es donde entra este comentario de Jacob Milgram. Este comentario de Jacob Milgram es muy importante. Voy a ver si lo puedo hacer un poco más grande. Disculpen. Jacob Milgram. ¿Dónde está el tamaño de las letras? No lo encuentro ahora. Que no aparece aquí. Disculpen que está pequeñito, pero pues. Dice, es precisamente, este es el comentario de ese verso.
es precisamente porque la ofrenda de purificación está asociada con la impureza que su ingestión por el sacerdote se vuelve tan crucial. Está hablando de lo mismo, ¿por qué tenía que comerla? ¿Ok? ¿Están conmigo? Ok. Dice, el sacerdote es la personificación de la santidad. Es lo que representa la santidad del espacio sagrado. Dice, la ofrenda de purificación es la encarnación de la impureza. Pongan eso en mente. En el sistema simbólico sacerdotal, plenamente desarrollado en lo que se llama Holiness Code, el código de santidad, que podemos hablar acerca de los códigos antiguos en el mundo académico, la santidad representa vida, mientras que la impureza representa muerte. Aquí llegó el simbolismo. Para el mundo antiguo, la impureza representaba muerte, por eso la metodología se alinea con eso. El ámbito de la muerte, el ámbito de la vida. Entonces, ¿cómo nosotros entramos al convenio? Con una comida. ¿Cómo una persona entra al convenio con Pesaj? Comiendo la representación de la autoridad de Satán en Egipto, el faraón, que era el cordero o el cabro. Recuerda que yo le enseñé el templo de Karnak, que tenía la cabeza de una cabra que representaba la autoridad de faraón. Por eso se puede comer una cabrita o un cordero en Pesaj. Ahora entendemos por qué se tenía que comer el cordero Pesaj en la ciudad de Jerusalén, porque es un estatus alto de santidad. Quiere decir que el comer el cordero de Pesaj representa la victoria que Dios dio a su pueblo de la muerte. Redención de la muerte. Ni un aleluya de ustedes, aleluya. Yo no voy a repetir eso de nuevo. Está siendo grabado. ¿Me están siguiendo? Did you get that? You're loading. Ok, entonces vamos a seguir acá porque hay más información. Are you with me? Sí, pero ya me surgieron preguntas. Ok, tiene que escribirlas. Ok, entonces dice, ¿cuál es una de ellas? Entonces, ¿por qué Yeshua pide que coman su carne? Ok, pero ya va, pero ese es el simbolismo. Es una cena de convenio. Él está conviendo también. Pero, ¿cuál es la misión de los creyentes, de los discípulos en ese momento? Es un simbolismo, recuerda. Entonces es interesante que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los hizo una nación de sacerdotes, ¿verdad que sí? Y que se acercaran a Dios y que comieran con él y no quisieron. Yeshua está haciendo es un simbolismo diciendo, coman de mi carne. Una similitud, exacto. La similitud de que su carne era, como lo vimos aquí, usted lo mencionó ahorita, que la carne representaba, la carne del animal representaba la impureza. Sí, pero no era impuro. Pero no era impuro. Él no era impuro, por eso digo que me surgió. Pero ya va. ¿Cuál fue la función de esa noche cuando él dice, esta es mi sangre que se derrama para qué? Remisión de los pecados, ¿no? Ya usted sabe lo que la palabra remisión significa. Toda la cena que tuvo en Pesaj era para enseñar cómo Dios a través de él, porque él era la representación que iba a traer la destrucción de la muerte. Por eso él muere. Cuando él muere, él se convierte en el cordero simbólicamente. Come de mi carne. Porque él representa ahora el estatus de la condición humana, la condición del hombre, porque él murió. ¿Me están siguiendo? Cuando él resucita, él es restaurado a la imagen del Dios invisible. Esto es muy importante, porque entonces eso es lo que nos ayuda a nosotros confiar que si estamos en convenios con Dios y comemos de Pesaj con todos los requisitos, cuando comemos de esa comida, o no podemos comer del cordero porque no estamos en la ciudad de Jerusalén, pero estamos reconociendo que la cena es la victoria en contra de la muerte, así como Yeshua lo hizo. Es para recordar de él, que él tomó la forma simbólica de lo que el cordero representaba como la muerte, como el poder de la opresión en ese tiempo en Egipto. La primera redención y la segunda redención. Por eso es el cordero. Mira, el cordero representa, un buen pastor representa un rey. El cordero representa, o las ovejas, el pueblo. En este caso tiene otra representación.
Muchas veces las personas no entienden las metáforas bíblicas y ahí es donde entra la confusión. ¿Okay? En este caso, la cena es de convenio y él está dejando saber a él la función por la cual él vino, a morir. Y él le dice, consuma mi carne, porque él ahora va a hacer el trabajo que nadie podía hacer en el servicio del templo, que era que a través de su muerte, entonces consumado es. Todo ha terminado y ellos están en convenio y fueron testigos de la resurrección como la evidencia de lo que Dios vino a hacer en todo momento, a restaurar a su pueblo del ámbito de la muerte al ámbito de la vida. ¿Me siguen? Ok, vamos a seguir leyendo. Y dice, mientras que la impureza representa la muerte, vamos a leer eso, en el sistema simbólico sacerdotal, la santidad representa la vida, mientras que la impureza representa la muerte. Cuando el sacerdote consume la ofrenda de purificación, está haciendo una profunda declaración teológica. La santidad se ha tragado la impureza. La vida puede vencer a la muerte. Este simbolismo se extiende en todos los ritos con la ofrenda de purificación. Al sacerdote no le afecta untar sangre en el altar, aunque la sangre absorbe la impureza, como Levíticos 4, versículos 13 y 21 y el versículo 22 al 35. Es el entremecimiento que siente el sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo en Yom Kippur no se debe a la virulencia impureza que ha sido implantado allí, sino al contrario, la virulenta santidad del arca. De hecho, el sumo sacerdote no solo elimina todas las impurezas del santuario, sino que también las transfiere junto con los pecados de Israel a la cabeza del macho cabrío vivo mediante un ritual de limpieza con las manos del que sale indemne. ¿Lo siguieron? ¿No lo siguieron? ¿No lo captaron? Lo que ocurre en el día de expiación, por eso es que nadie puede ver a Dios, porque Él es perfecto en su santidad. Y nosotros en nuestro estatus hoy día, como experimentamos muerte, podemos morir. Por eso el sumo sacerdote tenía que entrar con una gran cantidad de incienso para cubrir su desnudez, en otras palabras. Aunque estaba vestido, estamos hablando de lo que es de la santidad de Dios, no está desnudo, no tenía la santidad que Dios tiene. Tiene un nivel de separación de Kedushá, pero no tiene la misma santidad que Dios tiene. Pero podía ingresar para representar a toda la humanidad. Yeshua se convierte en ese sumo sacerdote. Pero para que él pudiera hacer eso, él tenía que pasar por el proceso de la muerte para eliminar a la esclavitud que tiene a la humanidad cautiva. Y cuando él hace eso y resucita, el Eterno lo exalta a la gran posición. Y ahora él puede estar a la presencia del Padre porque no muere. Ya él vive para siempre. Por eso nosotros vamos a morir, vamos a vivir después de la resurrección cuando venga el Padre, cuando ya la muerte no existe. ¿Me están siguiendo? La muerte no existe, entonces el Padre puede morar en la tierra. Me están mirando como que estoy loco. Ahora mi pregunta es esta: ¿por qué estamos confundidos? Esta es la Biblia. Hablamos de Yeshua como la ofrenda. No, cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí. ¿Qué memoria? ¿Qué estamos haciendo? Porque eso se practica todos los domingos en una iglesia en el mundo. La Santa Cena. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿La gente lo hace? No, la Santa Cena. Sabemos que es Pascua para un judío, para la gente que guardamos la Torá, que no es una Santa Cena cada domingo. Es Pesaj, pero las iglesias lo hacen. No vamos a tomar la Santa Cena. ¿Tú recuerdas cuando fuimos a Israel con el grupo cristiano? Esos fueron los 12 días más largos de mi vida. ¿Ok? No les interesaba nada la Torá. Gente buena, no hablaban de la Biblia. Y nos querían que hiciéramos la Santa Cena. ¿En dónde fue? En el Santo Sepulcro. ¿Qué sé yo? Allí. El Santo Sepulcro. Y yo como que, no. Santa Cena en un lugar donde había un sepulcro. ¿Serio? Como que es que la mente de las personas que estudian estas cosas, voy a hacer una Santa Cena en el lugar donde había una tumba. Es como la gente que dice, no, que Yeshua tomó la Santa Cena
en este edificio, que es una tradición en Jerusalén. Y mi hijo en aquel tiempo, el mayor, yo lo llevé a Israel, tenía 15 años. Y yo lo llevé allí. Y yo le dije, papito, mira, aquí abajo se dice que David fue sepultado. Se dice. Y arriba, en el segundo piso, dicen tradicionalmente en la iglesia que allá fue donde comieron la Santa Cena. Y mi hijo mayor se me quedó mirando y me dice, que no puede ser. ¿Y por qué? Porque David fue enterrado aquí. ¿Cómo va a poder tomar la Santa Cena en el lugar donde hay un sepulcro que entonces estuviera contaminado de impureza de muertos? Hello. ¿Están viendo la importancia? Mi hijo de 15 años lo sabía. Y todos los hermanos cristianos van a ese lugar tradicional y le dicen la historia tradicional. Aquí fue enterrado David y arriba pensamos que fue la Santa Cena, el aposento, la casita donde estuvieron comiendo. Y todo el mundo con una experiencia legítima para ellos porque se están creyendo los inventos de la gente allá. Cuando la tumba de David está en la ciudad de David, al sureste de la ciudad de David. ¿Me están siguiendo? La evidencia establece la verdad. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo aquí rapidito. ¿Le están pasando bien? ¿Están confundidos? Amén. Eso es bueno. Confundan de vez en cuando para que sigan buscando, validando y verificando. Vamos a buscar los versos. Ya te leí, les leí la razón por la cual se comían las ofrendas. Recuerda, las impurezas representan la muerte porque mataba. En el día de expiación, todos los pecados voluntarios, involuntarios y en rebelión, cuando el sumo sacerdote venía e intercedía por el templo, por el pueblo, Dios, el rey, era el único que podía perdonar. Si ellos se arrepentían, él podía extender misericordia. Como lo hizo en el monte Sinaí cuando ellos adoraron el becerro de oro. Hubo juicio divino para los culpables, pero la nación como pueblo no murió. Lo mismo ocurría cada año del día de Yom Kippur. Había gente que no merecía vivir por sus pecados voluntarios en rebelión, pero por la misericordia del gran Rey de justicia y por la intercesión de lo que es el sumo sacerdote, Dios daba un perdón anual. El perdón que dio a través de Yeshua es por la muerte y es para siempre. Por eso es que la salvación es un don. Entonces, sabemos que la comida representaba lo que era la impureza o el ámbito de la muerte. Pero era santísimo. ¿Me están siguiendo? Eran dedicados en el templo, cosas santas, dedicadas a Dios, pero tenía una representación del pueblo que traían, que ellos no traían el día de expiación, pero en el día de expiación representaban las impurezas del pueblo, que profanaron el altar. El altar estaba profanado. El templo estaba profanado. Entonces, cuando el sacerdote después del día de expiación comía esas ofrendas, las que le tocaban a él, o se quemaban las otras porque era tanto ¿cómo se dice? La profanación que era imposible para que el sacerdote se comiera todo, pues las quemaban fuera del campamento. Un macho cabrío para hacer y el otro, la sangre entraba al lugar santísimo. La sangre la introducían para renovar el convenio con sangre. ¿Ok? Y la carne era sacada fuera del campamento. Pero las del Musaf se tenían que comer. Ok, entonces, vamos a Mateo 26. Mateo 26. Dice, mientras comían, Yeshua tomó el pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto suena como un simbolismo de cannibalism. ¿Verdad que sí? Yo he escuchado personas diciendo que la Biblia no es verdad porque ese versículo habla de, ¿cómo se dice? Canibalismo. Y tomando una copa, habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella. Porque esta es mi sangre de nuevo pacto, que es derramada para muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pregunta, ¿la función de Yeshua no de sumo sacerdote? No podía tomar él nada de licor si iba a subir al lugar santo. En el cielo. No, dice que no iba a tomar más hasta que esa particular.
Hay un propósito con eso en particular. ¿Ok? Entonces, mira qué interesante. Le dice a los discípulos que coman. ¿Por qué le dijo que coman algo tan raro? La clave nunca lo hubiera captado si no hubiera entendido la palabra remisión o perdón de los pecados. La palabra, vuelvo y repito, ahora entienden por qué llevo explicando Éfesis casi 2 años. Es la clave del evangelio. Cuando Yeshua en Pascua le dice, recuérdate, la primera redención, el primer éxodo y el último éxodo con Yeshua. Fue cuando él tomó hizo esa Pascua, la comida de Pascua, y le dijo a ellos que comieran de su carne, porque él es una representación del Cordero, ¿sí o no? Para redención. Una ofrenda de paz o una ofrenda de culpa, un asham, una ofrenda de paz también. Tiene representaciones. Ahora que entendemos lo que es la representación de las ofrendas, que cuando el sacerdote la comía, entonces era como comiéndose las impurezas y derrotando la muerte. Este es el simbolismo en este panorama que vemos aquí en el libro en Mateo, acerca de cómo Yeshua va a destruir la muerte. Entonces, cuando regresamos al verso que estábamos, y vamos a Lucas capítulo 22, versículos 17 al 20. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Habiendo tomado el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo para que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. ¿Ve? Derramándola es un vocabulario que se hacía en el templo. Se derramaba algunas ofrendas, la sangre en algunas de las ofrendas en el altar, en la base del altar. O se rociaba o se derramaba, pero nada se lavaba con sangre. ¿Están conmigo? ¿Seguros? Ok. Entonces, estoy buscando un verso en particular. Espero encontrarlo. No. Ok, aquí vamos. Voy a abrir aquí rapidito, porque vamos a hablar acerca de la palabra. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 55, 15, versículo 55 al 57. Dice, leyendo el versículo 50: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Está hablando de resurrección. He aquí que os digo un misterio: no todos dormiremos. Estamos hablando de la muerte. Dice, pero todos seremos transformados. Ese es el misterio. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es lo corruptible que está hablando ahí, pastora? La carne. Se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? La palabra devorar es la clave aquí. ¿Ok? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó. La palabra tragar es la misma palabra devorar en 1 Corintios. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ahora, ¿cómo yo sé que esto tiene que ver con destruir la muerte? Pastora, le voy a leer el verso. Quiero que agarre el micrófono y me lo interprete. Tengo completa confianza en usted, porque yo sé que usted lo puede hacer. No, yo se lo voy a leer.
El versículo 13 en adelante está en la pantalla. Dice, cuando el dragón, pastora, aquí va a pasar el examen hoy. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un varón. ¿Quién es el dragón? Eso, ¿no? Dígalo con confianza que usted lo sabe, con el micrófono. ¿Okay? Yo nunca la voy a poner en una posición donde va a quedar avergonzada. Esa es la confianza que yo tengo en usted. ¿Ok? Dice, y persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente en el desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente, que representa ¿a quién? Satán. Arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Qué representa el agua del río? Caos. ¿Y qué más? Muerte. Exacto. Para hacer que fuera arrastrada por la corriente. La corriente, las olas representan el caos y la muerte. Exacto. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. ¿Qué representa eso? Se tragó la muerte. Exacto, destruyó la muerte. La palabra tragar y la palabra devorar es la misma palabra que se usa en la palabra nikos, en la palabra nike. Ok, la vamos a hablar ahora mismo. Vamos a otro verso. Ok, la estoy poniendo aquí a 2 Corintios 5:4. Dice, voy a leer el versículo 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo, los que estamos en esta tienda, ¿de qué está hablando ahí? De su cuerpo. Está utilizando una metodología de estudio de su cuerpo. Dice, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, porque no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. La palabra absorbido es la misma palabra devorar y la misma palabra de tragar. ¿Me siguen? Quiere decir que hay un paralelo bíblico en la cual habla acerca de cómo Dios va a destruir la muerte. ¿Y dónde está esa profecía? ¿Dónde está la profecía en Isaías que la muerte va a ser destruida? Isaías 25:8. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos sus rostros y quitará el oprobio de su pueblo y sobre toda la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4? Déjalo por favor. Apocalipsis 21:4. Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vaya entonces ahora a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28. ¿Lo leo? Sí, por favor. Del 20 al 28. Mas ahora Yeshua ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Ok. El último Adán va a devorar la muerte. Dios lo hizo a través de él, ¿no? Entonces, lo que ocurre en Pascua cuando le dice, este pan representa mi carne, coman. Porque él estaba, ¿qué es lo que dice el libro de Hebreos? Que él fue hecho por un tiempo menor de los ángeles para probar la muerte por todos. No te vayas de 1 Corintios. Yo vengo ahora. Voy para Hebreos. No te vayas. Deja el dedo allí. Mira lo que Hebreos capítulo 2 dice. Hebreos capítulo 2, versículo 7 y 8. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de esplendor y honra, lo pusiste sobre el control de las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora, mira este verso, versículo 8, mira, dice,
porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos aún que todas las cosas le sean sujetas. Todavía falta algo. Y ese fue escrito en el año 70 después del Mesías, en el año 60 de la era común. Mira lo que dice el versículo. Dice, pero todavía no vemos aún todas las cosas que sean sujetas, pero vemos a aquel que fue manifestado un poco menor de los ángeles, a Yeshua, coronado de esplendor y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por el favor de Dios experimentara la muerte a favor de todos. El mensaje es consistente. Es consistente. Quiere decir que Pesaj para nosotros este año debe significar algo completamente diferente a como en el pasado. Cuando estemos comiendo Pesaj, una comida de convenio, y levantemos el matzah, que tiene sus líneas como si fuera huequitos, como si fuera por sus ¿qué? Por sus by his stripes we will heal. ¿Ok? Y después agarramos el pan del matzah, son 13 del medio, lo rompemos y agarramos medio y lo guardamos, lo escondemos y le ponemos algo encima. Y después enviamos a los niños a buscar para encontrar el matzah, que representa lo que es sin levadura, sin pecado. Todo representa acerca de cómo Dios destruye la muerte a través de Yeshua. Y lo vemos en Pesaj, pero la gente cambia el procedimiento de Pesaj y inventan unos sidur nuevos y cambian el orden del Seder y nunca van a ver. Si tú añades a Yeshua en cada momento, no vas a tener el entendimiento cuando tú sigues todo el ritual que hemos hecho nosotros. Por cierto, el mismo sidur lo dice, que después de la comida está en el centro del Seder. De los 14 pasos que hay. La comida está en el centro. Hay gente que lo hace después. Antes lo hacíamos así, ¿verdad? Hasta que aprendimos, no, tenemos que hacerlo en el orden. Porque el mismo Seder dice, el Sidur dice, que ahora apuntamos nuestra atención. Porque antes de la cena estábamos en el tiempo de la redención de Egipto, pero ahora apuntamos nuestra atención a la era mesiánica, a la resurrección de los muertos. Si seguimos el Sidur, que todo el ortodoxo sigue, porque fue establecido por los hombres de la gran asamblea, que apuntan al Mesías. Ellos no lo ven todavía, pero nosotros no lo entendemos porque no lo seguimos. Y tenemos el Mesías. Entonces, ahora continúe con el libro de Corinto. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Suave, ahora vaya, bien lento. Quiero que todo el mundo lo escuche bien tranquilito. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién lo va a entregar al Dios y Padre? Mashiach. El Mesías, ¿lo dice ahí, verdad que sí? Ok, perfecto, siga. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Recuérdate, el libro de Hebreos te dice que no había puesto a los enemigos todavía. ¿Sigue? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Perfecto. Quiere decir que todo lo que Yeshua hizo, sanar al leproso del ámbito de la muerte a la vida, levantar a Lázaro de la muerte a la vida, levantar a la niña de 12 años de los muertos, de la muerte a la vida, a dar la comida, a justicia, sanar al enfermo, sacarlos del ámbito de la muerte a la vida. Hello. El mensaje es tan claro desde el momento que él entró a la sinagoga y le dijo, el Espíritu de Adonai está sobre mí, me ha ungido para predicar las buenas nuevas, mensajero de Dios, ungido, para dar liberación a los cautivos, doó. Y después habla acerca de áfesis. La función de Yeshua fue para liberarnos no de la Torá, no de las ofrendas del templo, no del sacerdocio, era para liberarnos de lo único que la Torá no podía justificarte. Vamos a Hechos capítulo 2. Estoy repitiendo los mismos versos que repetí ayer, porque quiero que esto se meta en la mente de la gente.
Es importante que los hermanos entiendan estos conceptos. ¿Ok? Vamos a leer cuál versículo era. Ok, versículo 22 y 23 y 24, hermanas, por favor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Elohim entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Déjeme leer el versículo 23. Dice, a Yeshua, que fue resucitado por su Padre de acuerdo al texto. Es bien claro. ¿Ok? Quitar ese contexto es cambiar las escrituras. Dice, versículo 23, a Yeshua, escogido para este propósito desde el principio en el anticipo, consejo y conocimiento de Elohim. Prendieron y mataron por manos de transgresores de las leyes de la Torá, clavándola en la viga de ejecución, la cual Elohim levantó. Está hablando de Yeshua, soltándolo de los dolores, de los lazos de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La Torá no tenía la autoridad de darte vida eterna. Eso es solamente de el rey que podía proveerlo. Y todo esto se puede entender cuando leemos el libro Levítico, y cada vez que comían de las ofrendas los sacerdotes, el mensaje que ellos hubieran entendido era que la impureza del pueblo estaba siendo devorada por el ámbito de la vida, el templo. Tú eliminas el templo, nunca vas a entender la misión de Yeshua. Tú eliminas la jerarquía del templo, vas a usurpar la autoridad de Dios y sacarlo de su trono y poniendo a otra persona. Y eso trae un problema. Si estudiamos el templo y cuando ven que por qué tienen que comer la comida, porque es santa. Porque su pecado había profanado el templo. Visualmente, simbólicamente, en su contexto era el recurso para los sacerdotes y levitas y sus familias poder vivir y comer. Pero en el contexto espiritual y cultural, ella enviaba un mensaje de que cada vez que ellos comían la ofrenda, entonces Dios está diciendo a través de ellos, estoy devorando tu impureza con mi santidad. Y eso fue lo que hizo Yeshua por nosotros. Cuando Él le dijo a los discípulos, come de mi carne, en su estatus de hombre que experimentó la muerte. Y cuando Dios lo resucita, entonces estamos creyendo que la impureza que Adán trajo, eso lo dice el libro de Romanos, ¿verdad que sí? Adán trajo la impureza a toda la humanidad, que es la muerte. Y Yeshua, como el último Adán, permite que Dios le enseñe a la humanidad que Él ha devorado la muerte. Y como lo sabemos, y termino con esto, vamos aquí rapidito. Quiero enseñarles algo aquí. También en la imagen, miren esa imagen ahí. Me tomé la foto al lado de la imagen de Nike en Éfeso. ¿Ok? Entonces, la palabra Nike significa victoria. ¿Ok? Interesante. Pero cuando tú vas en hebreo, se usa para el Septuaginta para que equivale a la palabra Yeshua. La palabra Nikos, que es la palabra victoria en griego, que era representada en la mentalidad de los griegos con una imagen de Nike que representaba victoria para ellos. ¿Ok? Es como el zapato Nike. Tenía que ver, eso es lo que representa. Nike. ¿Ok? Dice, en el Antiguo Testamento, la palabra victoria generalmente se traduce de alguna forma de la raíz Yeshua o Yeshua. ¿Ok? Dice Yeshua. Se usa con mucha más frecuencia en traducciones modernas. Por ejemplo, con traducciones más antiguas, como el King James, se tienden a referirse algunas veces para la palabra salvación. Yeshua, right? Lo que implica un contexto más especialmente religioso. La palabra Netzach también se usa en el sentido de victoria, aunque generalmente significa para siempre. Con el significado de victoria aparece en 1 Crónicas 29:11
y que se ha empleado en las doxologías judía y cristiana. Ya tú sabes lo que es una doxología. Dice, tuya, oh Señor, es la grandeza, el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Esas son una doxología. La mayoría de los textos bíblicos atribuyen la victoria a Dios, a menudo en el contexto de una batalla librada por humanos. Okay. Algunos textos también hablan de la victoria de Adonai en batallas contra fuerzas primitivas y o destructivas, mientras que otros textos se hacen eco del lenguaje de tales batallas míticas al describir la derrota de Adonai de los enemigos terrenales. ¿Ok? Entonces, vamos a Salmo 98, 1 y 3. Ya casi termino. ¿Están aprendiendo algo nuevo? 98. ¿Eso es lo que dije, no? Sí. 98, 1 y 3. Dice, cantar a Adonai cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Le ha dado salvación su derecha, su brazo santo. Adonai ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. ¿Ve? Lo que habla Pablo. Que la justicia de Dios aparte de la ley. Porque la ley no le podía dar salvación. Quiere decir que la justicia de Dios, en el contexto de Romanos, habla de salvación de Dios, como lo dice Salmo 98. ¿Están conmigo? Entonces dice, se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Qué interesante. Entonces, cuando leemos estos versos, ahora entendemos que la palabra catapino es tragar. La palabra tragar significa catapino. Y en el mundo greco-romano se adoraba, era a Nike, la diosa de salvación o de victoria. Entonces cuando Pablo cita en 1 Corintios, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Y tu aguijón ha sido devorado. Vamos a ir allá de nuevo para terminar. 1 Corintios 55 creo que es. Mira lo que dice aquí. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Pablo está mofándose de los dioses del mundo greco-romano. ¿Dónde está tu Nike? ¿Me están siguiendo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria. Ahora hace contraste. Él dice, pero Dios gracias que nos da la victoria. Imagínate, no es Nike, no es el emperador, no son los dioses romanos, es el Dios de Israel. ¿Y cómo lo podemos probar? Vamos a ver. Por la resurrección de los muertos, que es el tema principal de 1 Corintios. ¿Sí? Y dice, abundando, dice, por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Por tanto, mis amados hermanos, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo, oh Señor, no es en vano. Pero mira lo que dice el versículo 54. Pero cuando esto incorruptible se haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Isaías 25:8. Familia, el mensaje del Evangelio es fácil. Que Dios nos iba a liberar de la muerte. Todas las parábolas, todos los milagros que ocurrieron y todos los intercambios de discusión con el pueblo y con los líderes era por la corrupción que mantenía Israel en el ámbito de la muerte, porque Yeshua vino para que todo Israel y las naciones fueran restauradas a la imagen de Dios. Así de fácil se ha convertido este mensaje. Lo complicamos tanto por nuestras propias interpretaciones. Yo sé que le he dado mucha información hoy. Y es importante entender estos conceptos. ¿Cuál fue el denominador común para entender todo esto? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el punto céntrico para entender todo esto? ¿Qué tuvimos que entender? Levíticos capítulo 10, versículos 16 y 17. ¿Por qué los sacerdotes, al comer la ofrenda de avón o pecado, culpa,
traía expiación al pueblo y expiaba el tabernáculo. Ahí comenzó mi tesis hoy. Yo hice esa pregunta y encontré la respuesta en su aspecto cultural. Y cuando hice la conexión, ahora Yeshua dice, come de mi carne. Eso es un simbolismo. Ahora entiendo por qué lo dijo. ¿No es Yeshua un sumo sacerdote? Ahora entienden el vocabulario. Los escritores del Nuevo Testamento entendían todas estas cosas. Somos nosotros, porque rehusamos estudiar, validar, verificar y enfocarnos en lo que nos ayuda a entender todas estas cosas. Las cosas santas que se encuentran en el templo. Cuando yo entendí esto, porque estudio el templo, todo cayó en su lugar como lo presenté hoy. A lo mejor no me captaron todo, no importa, repitan el estudio. Búsquenlo, pero no se pongan a refutar algo que no han estudiado. Porque lo que yo enseñé aquí hoy ha transformado mi mentalidad y ahora se complementó perfectamente que mi fe ha sido más fortalecida hoy que hace 3 horas atrás. Y 3 horas atrás yo doy lo que tenga que dar por defender a Yeshua. Ahora yo entiendo que lo que las personas dudan y dicen que es pagano, no es pagano. Es que no entienden el propósito, la función de lo que Dios estableció en su templo. Si lo estudiamos, el texto del Nuevo Testamento tiene más sentido. Amén. ¿Cuántos de ustedes no sabían que la palabra Nike estaba conectado con la palabra salvación? Ahora entiende por qué el nombre del Mesías es Yeshua. Yeshua. Porque esa era su función de traer la salvación. ¿Cómo lo hizo? Por la resurrección. Él podía tener el nombre Yeshua porque había miles de personas en el primer siglo que se llamaban Yeshua porque era un nombre muy común. La diferencia que Él resucitó y los demás no. Quiere decir que Él era la salvación que Dios había predeterminado para revelar el poder, la soberanía, la majestad de Dios sobre toda la humanidad, sobre la vida y la muerte. Y a ese es el Dios que nosotros servimos. Entonces, esta es mi tesis. ¿Ok? La examinamos, la validamos, la verificamos. Y si cometo un error, pues lo arreglo. Ningún problema. Pero eso no quita que el contexto de por qué comían sus ofrendas va a cambiar. No. Es que estamos buscando la manera de fortalecer nuestra posición y nuestra tesis. Si usted no está de acuerdo conmigo, traiga su tesis. Bíblicamente con todos los versos. No con una exégesis, sino con una exégesis bíblica. Para que la gloria del Eterno y su soberanía y su honor siempre sea exaltado entre su pueblo. Amén. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Por favor, inscríbase a Tesoro del Templo. Estudie con nosotros. Estamos cubriendo muchos ámbitos de estudio y tenemos ahora un proyecto muy interesante que estamos haciendo con los del camino. Yo espero que sean bendecidos con eso. Y nos vemos el sábado aquí en Roca Eterna con el servicio de el Shabbat. Bye bye.